Muy buenas. Hoy os vengo a hablar del agua. Últimamente estoy encontrando muchas personas que todavía siguen teniendo un gran desconocimiento sobre este elemento tan importante como es el agua. Muchas personas se preocupan muchísimo de su salud, hacen grandes cambios de hábitos, hacen grandes esfuerzos, ejercicios, compran muchos suplementos, van a muchos tipos de terapias y la gran mayoría me doy cuenta que está saltando por alto algo que es fundamental. Hay un elemento que es el agua. El agua es el 80% de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está hecho de agua en gran cantidad. Por lo tanto, en la vida, tanto lo que comemos, lo que bebemos y lo que respiramos nos afecta directamente en nuestra salud física. Quiero decir, si tú no estás bebiendo un agua de calidad, pues evidentemente tu salud se va a resentir con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay todavía mucho desconocimiento sobre lo que es el agua y sobre la calidad del agua. Y ahora, a través de la historia que yo viví cuando empecé a descubrir todo esto, quiero que conozcas esta maravillosa sustancia y que conozcas todos esos secretos que esconde detrás. ¿Ok? Entonces, mi aventura con el agua comenzó a los 21 años. ¿Cómo fue esto? Yo vivía en Madrid y al llegar a vivir a Cataluña, pues resulta que aquí todo el mundo consumía agua embotellada. Para mí fue algo que realmente me costaba muchísimo. Y sí que es verdad que cuando iba al agua del grifo, pues estaba el agua malísima. ¿Vale? Estamos hablando de hace 16 años o 17. Para entonces, cuando yo venía de Madrid, bueno, pues siempre había bebido el agua de botella, sin ningún problema. Evidentemente, pues luego ya descubrí, sí, que llevaba cloro, un montón de aditivos, pero lo que era el sabor del agua no tenía nada que ver con este agua dura que había en Cataluña, en la zona donde yo llegué a vivir. Total, que yo estuve a los 19, no, a los 20 me independicé y a los 21 ya dije, oye, esto hay que solucionarlo, no podemos estar aquí como la época primitiva, ¿no? De tener que cargar con grandes pesos, largas distancias, venga al supermercado, venga garrafas al carro, venga garrafas para la casa, venga luego todo un montón de envases de plástico para reciclar. Bueno, era algo que realmente no me entraba en la cabeza y empecé a buscar soluciones, ¿ok? Y un día apareció un señor y me ofreció un filtro de agua. Entonces, pues yo allí con lo que vi y tal, dije, venga, me apunto, quiero solucionar esto ya. Y entonces con 21 añitos, mi filtro de agua para casa, para no tener que, pues eso, seguir comprando agua embotellada y todo esto. Era una locura. Además, pues si quieres cocinar con agua del grifo, a nosotros que siempre nos gustó la cocina, pues claro, volvemos a la misma. Si yo le meto el agua del grifo a la olla, pues mal vamos, ya sea para cocer un cereal, ya sea para cualquier plato que requiera de agua, incluso un arroz o cualquier cosa que el agua va a ser fundamental a la hora de dar el sabor. ¿Ok? Pues bueno, hasta ahí la historia, cómo yo llego a tener mi primer contacto con el agua. Y entonces, a partir de ahí, empecé a colaborar con esta empresa con la que luego estuve durante varios años trabajando con exclusividad, ¿vale? Con esta compañía porque realmente vi que era algo que era muy bueno para las personas y que consideraba que había que divulgarlo. Entonces yo en aquella época pues todavía no tenía una profesión definida ni nada, pues venga, pues va a vender filtros de agua junto con otras cosas. Perfecto. Ahí mi investigación y descubrimiento sobre el estilo de vida saludable, empecé a comprender muchas cosas y empecé a investigar el agua hasta que un día con unos 24 añitos pues llegué a través de la agricultura biodinámica a descubrir lo que era el proceso de dinamización del agua. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y resulta que hablaban de que el agua se cargaba de energía y demás. Quiere decir, hasta ahora solo había descubierto y comprendido la parte física del agua, pero a partir de ese día entré en contacto con la parte energética o la parte espiritual, ¿ok? Entendamos la espiritualidad como una ciencia que todavía no comprendemos, igual que antiguamente pues no se comprendía qué era el sol, pero todo el mundo lo utilizaba y todo el mundo se apoyaba en él y lo hemos usado siempre. No hemos entendido cómo funcionaba, vale, pero no quiere decir que no funcione.
¿vale? Entonces, de esta misma manera, yo descubrí la espiritualidad del agua a través de la agricultura biodinámica, que es un modelo de agricultura regulado a nivel internacional, que tiene unas prácticas pues mucho más en conexión con el mundo energético. Entonces, pues bueno, a partir de ahí dije, no puede ser, yo con, bueno, todo lo que sabía sobre el agua y todo lo que llevaba durante estos años estudiando, explicando a la gente, de repente, ¡boom!, se me abrió un nuevo campo de investigación sobre las propiedades del agua. Y entonces, pues ahí empezaron a aparecer todos esos investigadores que han ido abriendo el camino, empezando por Masaru Emoto, el investigador japonés que ha fotografiado el agua, los cristales de agua, cuando se descongelan, una gotita de agua, y ha demostrado al mundo cómo el agua es capaz de captar la información y además de, a través de patrones geométricos, mostrar su capacidad o su estructura vital, ¿no? Es decir, cuando un agua viene de una zona donde está la naturaleza muy activa y no hay contaminación ni nada, pues el agua se comporta de una manera y estos cristales tienen estructuras armónicas. Cuando el agua viene de un lugar contaminado o que ha sido sometido a altas presiones o incluso con frecuencias musicales, porque al final, chicos, el universo son frecuencias y vibraciones y esto realmente nos afecta. O sea, está clarísimo. Si te llegan vibraciones chungas, ¿vale? De gritos, de desesperación, cosas que vibren mal, tú no te sientes bien. Y quien primero recibe esa información es el agua. Y el agua transmite todo esto a través de tus células. O sea, el agua es el mayor conductor universal que hay en el mundo, o sea, en nuestro planeta Tierra. Todo está hecho de agua, toda la vida se sustenta por el agua. Entonces, esos patrones, esa información, se conduce a través del agua y Masaru Emoto, a través de su método de investigación y de cristalización en un microscopio de campo oscuro a más de 800 aumentos, nos permitió ver toda esa maravillosa composición de estructuras geométricas y, bueno, y todas las hipótesis que hay sobre cómo afecta el agua, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la música, todo, una oración, todo lo que envuelva al agua la afecta de una manera positiva o de una manera negativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, no solamente fue Masaru Emoto, sino luego apareció Ayhan Doyuk, el investigador turco que había desarrollado una fórmula de agua. Yo personalmente he estado presencialmente con Masaru Emoto, presencialmente con Ayhan Doyuk. De hecho, pues bueno, la empresa de Ayhan Doyuk está así, él lleva investigaciones científicas y demás en otros países, trabaja con gobiernos, pero bueno, sacó una línea de productos, primeramente con un agente y tal, y la persona que hoy en día lleva toda la línea de productos de Aido, pues está en España, yo la conozco, es amiga mía y la conozco de hace un montón de años. O sea que os hablo con conocimiento de ciencia. Quiere decir, todo eso que veis en internet de que por ejemplo, en Ayhan Doyuk, que los experimentos de apagar el agua con el fuego rápidamente y todo esto, yo lo he visto, yo he probado el agua de Ayhan Doyuk. Yo he comprado el agua que está cargada y es increíble, o sea, el efecto en el cuerpo es brutal. Y luego si probáis toda la gama de productos que hacen, pues se nota que realmente cuando te dan las cremas, la pasta de dientes, todo que está hecho con esta base acuosa, pues es brutal. Tiene unos efectos que es totalmente diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, pues bueno, pues no solamente Ayhan Doyuk, tengo aquí más apuntes hechos, ¿no? Por ejemplo, Nassim Haramein, otro gran científico, investigador de la ciencia cuántica, nos habla sobre las propiedades del agua, la relación que tiene esto con la geometría. Nassim Haramein es un gran investigador y un científico que a partir del 2010 empezó a estar muy presente en congresos y demás, y en los últimos años se ha dedicado pura y duramente a su investigación y a trabajar con otros científicos. No está tan expuesto públicamente, pero podéis encontrar todo su trabajo. Nassim Haramein, vais a ver que él también habla del agua. O sea, hay un montón de científicos, un montón de gente que se ha salido del marco establecido, porque recordar que la ciencia, que la física normal, la ciencia oficial,
está regida por instituciones, ¿ok? Y esas instituciones están financiadas por las grandes empresas. Por lo tanto, lo que nos dicen que es oficial, lo que nos enseñan en las universidades, en los colegios, está subvencionado por corporaciones que quieren que la gente tenga acceso a un cierto tipo de información y que tengan unas creencias. Porque cuando tú te vas al paradigma científico no manipulado o no comprado, no financiado, que depende de los investigadores independientes y de sus fondos privados, te vas a dar cuenta de que la ciencia está muchísimo más evolucionada de lo que nos han contado en la universidad, por ejemplo, que podríamos decir la institución con mayor autoridad social dentro de nuestra cultura, ¿ok? Entonces, pues bueno, Victor Schauberger, otro gran investigador y amante de la naturaleza, que estudió el agua y se dio cuenta cómo el agua va fluyendo a los ríos y va creando remolinos, y que en esos remolinos no solamente hay una fuerza centrífuga, que es la que nos han enseñado, sino que también hay una fuerza centrípeta, ¿vale? Y todas estas fuerzas, todas estas nuevas formas de entender el agua nos demuestran de que es mucho más de lo que conocemos. De hecho, hoy en día los investigadores de la física cuántica están haciendo discos duros a base de agua. Quiere decir, son capaces de introducir la información en el agua, pero todavía están viendo cómo luego volver a leerla. Quiere decir, el agua es increíble. A través del agua podríamos llegar a conseguir grandes cantidades de energía porque tiene todo su potencial dentro, y nos queda muchísimo. O sea, conocemos hoy en día lo que es la punta del iceberg, ¿ok? ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque tenéis que dejar de ver el agua como una sustancia ahí normal. No, el agua está viva. El agua está totalmente conectada con la conciencia de la naturaleza. El agua está interactuando constantemente con el entorno y con quienes interactúan con ella, ya sean los animales, las plantas o los seres humanos. Por lo tanto, es súper importante beber un agua de calidad, pero súper importante. Y hoy en día ya hay mucha falta de información respecto a esto, hay mucho desconocimiento. ¿Ok? Este vídeo lo he lanzado motivado por un comentario en un grupo ayer de como que una persona que pedía información de cómo mejorar el agua de su hogar y para el jardín y demás. Y hubo alguien que le dijo, no, esto es muy sencillo, que no te vendan la moto, mira lo que necesitas y ves a cualquier superficie y compra el aparato económico que mejor te vaya. Pues perdónenme, pero algo tan importante como es el agua y tan determinante en la salud de las personas y de todos los que vivimos en nuestro hogar, de mis hijos, de tus hijos, pues no se puede tomar a la ligera. O sea, no sirve cualquier cosa. Para eso, pues, bueno, sigue comprando agua llena de plástico, ¿vale? Y sigue comprando agua llena de aditivos. Entonces, ahora lo que quiero hacer es una exposición de cómo tú tienes que elegir este tipo de aparato para realmente beneficiarte de todas las bondades que tiene el agua y respetar toda esa parte, que es una parte que no está oficialmente como declarada, ¿vale? Pero que está ahí, y que la creáis o no la creáis, está ahí, la podéis comprobar y la podéis demostrar. Yo llevo muchos años utilizando no solamente filtro de agua, sino un vitalizador de agua. ¿Qué quiere decir? Tecnologías que están hechas para reestructurar esa información, ¿vale? Del agua. Y cuando tú utilizas este tipo de tecnologías, notas al instante el cambio que tiene el agua. No solamente lo puedes notar en el paladar, sino que también lo puedes notar en la piel. Incluso, pues si te vas un poquito más allá y empiezas a hacer ciertas pruebas, vas a ver que hay cosas que han cambiado, ¿vale? Entonces, no hace falta tener un gran laboratorio ni los aparatos más sofisticados para ver que el agua ha cambiado cuando la hemos tratado bioenergéticamente. Entonces, hay toda una ciencia, me da igual, el que lo quiera llamar pseudociencia, que lo llamen como quieran, las evidencias son claras. Hace 300 años no tenían ni idea de qué era el sol, o hace 1000, da igual, en la antigüedad nadie sabía, unos decían que era un dios, otros decían que no sé qué, pero todo el mundo ha estado ahí conectado, ha estado utilizando el sol para calentarse, para que crezcan sus plantas, para un montón de cosas que sirve el sol, y nadie sabía cómo funcionaba, pero funcionaba. ¿Ok? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Hay muchas cosas que todavía no conocemos, pero están ahí y están a nuestra disposición y podemos aprovecharnos de sus beneficios. Entonces, súper importante a la hora de ir a elegir un filtro de agua. Lo principal
que tenemos que tener en cuenta es que tienen que ser filtros que simulen a los procesos que se dan en la naturaleza para filtrar el agua. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que la mayoría de lo que hay en el mercado hoy en día están trabajando por procesos de osmotización, ¿ok? ¿Qué son estos procesos? Quien sepa un poquito y que quien le interese investigar, pues se va a dar cuenta que esta tecnología se desarrolló en el siglo pasado para los submarinos, para poder destilar agua, ¿ok? Entonces, es una tecnología que se adaptó de allí y se ha llevado a nuestros hogares. Para mí, realmente es un desastre. ¿Por qué? Porque no solamente no está teniendo en cuenta estas propiedades que os he venido hablando del agua, sino que además pues sus características técnicas no solamente están haciendo a nivel ecológico un gran despilfarro, sino que al mismo tiempo están matando el agua. O sea, el agua, cuando pasa por la mayoría de estos sistemas, pues pierde, no toda, pero el 99,9% de su fuerza vital la pierde, porque está muriendo, porque están desmineralizando el agua, porque todo ese conjunto de sustancias vivas que hay en el agua, de bacterias, de minerales que se dan en la naturaleza, ¿vale? Y que el agua tiene en cada una de las fuentes, ya estés en el centro de la península o en cualquier parte del mundo, el agua viene de una fuente, viene de un río que ha nacido en la montaña y que ha ido arrastrando y que se ha ido filtrando y que ha ido sedimentando y que ha ido cargándose de toda esa información, ya no solo biológica, sino también mineral. ¿Ok? Y es muy importante esa fuente de minerales para nuestro organismo. O sea, nos dicen, no, hay que quitarle la cal al agua, hay que quitar... Evidentemente, cuando hay un agua con excesos, ¿vale? Pues esto a gente que tenga problemas de salud les puede generar una controversia, o sea, les puede afectar negativamente. ¿Ok? Cuando tú tienes un problema de un hepático con los riñones, pues evidentemente procura tomar un agua fina. ¿Cuál es el problema? ¿Que tenga el agua mucha cal? No. El problema es la estructura molecular de estas partículas de cal, cómo están y cómo actúan en el organismo cuando entran. ¿Qué quiero decir? Cuando el agua tiene un exceso de cal, estas estructuras, estas moléculas, se arrejuntan todas y se vuelven como piedras grandes de moléculas, y estas piedras grandes, cuando entran en el cuerpo, nuestras tuberías, igual que pasa en el hogar, que se van sedimentando las tuberías y estropean los electrodomésticos, la lavadora, la vajilla, los grifos, se llenan todos de cal y hay que limpiarlos, pues en nuestro organismo pasa exactamente igual. Nuestro cuerpo está lleno de tuberías, esas tuberías son nuestras venas y nuestras arterias, y cuando consumimos un agua con moléculas de cal estructuradas y comprimidas de manera que se hacen pelotas, pues entonces pues se empiezan a sedimentar en nuestro cuerpo igual que en las tuberías del hogar. ¿Para ello qué hay que hacer? Bueno, mucha gente dice, no, hay que descalcificar el agua. Bueno, pues yo ahí lo dejo, cada uno que haga lo que quiera, pero descalcificar el agua, que es ese exceso de cal, está en la naturaleza porque viene de tu zona, ¿vale? Viene de tu zona, hay aguas que son más calcáreas, pero el problema no es la cantidad de cal. El problema sería cómo estamos tratando el agua. ¿Qué es lo que pasa con este agua? Si tú la bebes de la alta montaña, ¿vale? De donde nace, con ese exceso calcáreo, te vas a dar cuenta de que ese agua está buenísima. Dices, bueno, este agua podrá tener mucha cal, pero el agua está buenísima, el agua me sienta bien. A menos que, ya te digo, fueras una persona que tuviera estos problemas de hígado, de riñón, para filtrar, pues bueno, pues podríamos darle un paso. Igualmente, te digo una cosa, el agua que sale de la montaña con agua calcárea no tiene nada que ver la estructura molecular que tiene a cuando llega a tu casa. ¿El problema cuál es? El proceso, como siempre, cuando entra el hombre con su inconsciencia y con su forma de hacer las cosas, con falta de conocimiento de causa. ¿Qué quiere decir? Que seguimos haciendo las cosas igual que se hacía pues hace 100 años. Ha evolucionado poco. Antiguamente sí, habían tuberías de plomo. Hoy ya no hay tuberías de plomo porque ya sabemos que el plomo genera muchas sustancias tóxicas y el agua las va arrastrando. Hoy son de cobre. Pero hay otro aspecto que es la presurización que hay para el agua dentro de los circuitos de distribución. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua, cuando se somete a altas presiones, pues se estresa. Igual que a cualquiera de vosotros si os apiñaran ahí en un lugar con mucha presión donde os van enchuflando bombas hidráulicas
campos eléctricos, motores bueno, magnéticos, y todo esto, como os he dicho al principio, afecta al agua. Al final, todo lo que va entrando en contacto con el agua, si no está en armonía, la va cargando a ella, ¿vale? Y entonces la presión, los campos eléctricos, todo esto, el campo electromagnético de las bombas, todo esto que pasa desde que cogen el agua hasta que llega a tu casa, hace que el agua llegue totalmente estresadísima, y en ese estrés, pues las moléculas se han desorganizado de su estado natural, se han comprimido, y entonces es cuando se vuelve mucho más agresiva para el cuerpo el consumirla, ¿vale? Sobre todo a nivel de la cal. Hay un montón de sustancias más que vienen por el agua, los aditivos que les ponen para potabilizarla, los niveles de cloro, los niveles en muchos casos de flúor, incluso otros aditivos. Pensar que muchas de las aguas que vienen por el grifo son recicladas de las depuradoras, ¿vale? Las depuradoras, creerme que no eliminan todo lo que tiene el agua, porque durante todos esos años que yo me tiré montando filtros en la ciudad, cuando pasaban X meses, dependiendo de la zona, desmontabas el cartucho y había una baba asquerosa, había color marrón, o sea, y había de todo, ¿vale? Entonces quiere decir que el agua sigue teniendo material biológico. No vamos a entrar en si son pelos de afeitado, porque los pelos tardan una barbaridad en descomponerse, y hay micropartículas que en las depuradoras no se eliminan. O sea, ¿qué quiere decir? El agua que está llegando a tu casa no solamente está estresada energéticamente, sino además que todavía tiene contaminación orgánica, ¿vale? ¿Está desinfectada? Sí, pero hay sustancias orgánicas en ellas, desinfectadas, me parece muy bien, pero están ahí y las estás consumiendo. Y luego además, pues tienen el tema del sabor, de los productos químicos que llevan, ¿vale? O sea, el agua del grifo no es un agua para la salud hoy en día. ¿Debido a qué? Pues al proceso de cómo el ser humano se relaciona con ella y la distribuye. ¿Ok? Por ejemplo, tenéis el caso de Francia, en París. En París es otra cultura del agua. En París no se trata el agua con productos químicos. Se trata el agua con una conciencia y con un entendimiento de la ciencia del agua mucho más evolucionada. Y por lo tanto en París tú puedes ir por las calles y beber agua sin cloro, con un tratamiento muchísimo más respetuoso y con otra conciencia del agua increíble. Lo podéis encontrar en internet, investigarlo, hay documentales sobre esto, sobre cómo Francia ha evolucionado, sobre todo en París. Hay agua con gas, agua sin gas, la podéis encontrar en las fuentes. Hay una aplicación móvil donde tú vas y vas viendo todas las fuentes. Allí, en vez de vender agua embotellada, lo que hacen es que venden los envases vacíos. Compras el envase vacío, que es retornable, y puedes ir por cualquier punto de la ciudad y coger el agua. Entonces, todo esto nos lleva al punto de que bueno, hace falta limpiar el agua del grifo, porque si queremos cocinar con ella o si queremos consumirla, pues no nos vale. ¿Qué pasa? Que mucha gente se va a la solución aparentemente fácil, ¿vale? Y barata, pero no, ni es fácil ni es barata, o sea, es la más jodida y es la más cara para tu salud y para tu bolsillo. ¿Por qué no es fácil? Porque lo primero, que tener que ir a buscar algo tan fundamental para nuestra familia, que lo necesitamos todos los días, ser dependientes de un supermercado, eso no es fácil. O sea, lo más sencillo es abrir el grifo y poder consumirla. El problema es todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es la mejor opción? Los sistemas de depuración de agua. Antes de explicar y a entrar en el tema de los filtros, quiero haceros unas reflexiones y unos análisis de por qué el agua embotellada dista mucho de ser la mejor opción, ¿vale? Hoy en día todo el mundo ya está al tanto del tema de la contaminación con los plásticos, ¿vale? Hay una gran campaña para que la gente deje de consumir tantos plásticos. Han habido muchas medidas, restricciones, eliminar bolsa, no sé qué, no sé cuánto, bueno, todo el protocolo de Kioto, muchas historias ahí, ¿vale? Que vienen desde el sistema, pero que yo con el sistema ya sabéis que el que no me conozca, pues no me creo nada de él y no me fío nada de él, porque no está hecho para nuestra salud, está hecho para el capitalismo de unos cuantos. Entonces, pues bueno, el contexto aquí es saber que si miráis simplemente una etiqueta de la botella, vais a ver que vienen unas instrucciones exactamente igual que en los medicamentos de la farmacia. ¿Qué quiero decir? Te dice, este agua, evítese del contacto con la luz solar. Evítese de ponerle cerca de fuentes de olores agresivos. Evítese el contacto con la tierra, con el suelo.
por su seguridad, no reutilice este envase. Bueno, a ver qué está pasando aquí. ¿Vale? Pues entender que para que ese agua, que en muchos casos tenga años de caducidad, pues tiene que recibir tratamientos en las fábricas. ¿Vale? O sea, el agua embotellada no está, o sea, está preparada para estar en contacto con ese plástico. Y además es muy susceptible. Porque fijaros todas esas indicaciones que dice que no se pongan en el suelo, que no le den luz solar. Bueno, pues si os vais a los por ejemplo, los grandes superficies, Carrefour, bueno, los grandes, en su muelle de carga, muchas zonas están al exterior, llegan los camiones, descargan los palés, y eso está a pleno sol. En verano hay 30 y pico de grados pegándole a las botellas. ¿Vale? Y el mismo fabricante está diciendo que no le dé el sol. ¿Por qué? Porque se va a joder el agua, porque el agua se vuelve tóxica, porque el agua se contamina, porque el plástico le pasa todas sus sustancias, ¿vale? Porque el poro del plástico se abre, ¿vale? El plástico es un material que tiene mucha porosidad, entonces no le va nada bien el calor, ¿vale? En contacto con el agua. Aparte, como tiene mucho poro, pues absorbe olores y sabores. Y por eso dicen que no se ponga cerca de fuentes de olores agresivas, que no se ponga en el suelo. ¿Cuántas tiendas encontráis en los supermercados que veis? O sea, ¿cuántos lugares vais a ver que hay un montón de botellas en el suelo? Las coge de allí la gente y se las lleva para casa. No tiene sentido seguir comprando agua, además pagarla a precio de oro, algo que no es bueno para vuestra salud. O sea, es el mayor de los engaños, el agua embotellada. Me da igual lo que piense quien quiera, no digo que el 100%, o sea, quiero decir, pueden haber ciertas marcas que hayan respetado la calidad del agua, por supuesto no la envasan en plástico, la envasan en cristal, y que incluso hayan tenido en cuenta la energía del agua. Yo las conozco, ¿vale? Conozco una marca que en su fábrica tiene toda una batería de sistemas de activación de la estructura vital del agua, con una de las ecotecnologías que hay diseñadas en España. Conozco a los fabricantes, conozco la marca, pero no lo voy a decir aquí. Quien quiera que me lo pregunte. Pero no voy a recomendar a nadie nunca comprar agua embotellada, porque para mí es tirar el tiempo y tirar el dinero. O sea, lo que hay que hacer es buscar un buen filtro. Y el 90% de lo que se está vendiendo hoy en día en el mercado no sirve para la salud, ni para la tuya, ni para la del medio ambiente. ¿Por qué? Básicamente, lo que más hoy en día se está moviendo son los sistemas de osmosis, ¿vale? Osmosis, perdón. ¿Vale? Y estos sistemas tienen una etapa de 3 filtraciones y tienen un depósito para filtrar en esas 3 etapas los diferentes elementos del agua. O sea, llevan un prefiltro para limpiar la partícula grande, evitar que el resto se osture. Llevan un siguiente filtro que es una membrana, ¿vale? Que es una parte que lo que hace es que el agua pasa muy despacito, ¿vale? Y entonces no pasa nada por allí, ¿vale? Y trabaja por la presión. ¿Vale? Perdón, creo que la membrana es la última etapa. La segunda etapa de filtrado sería un filtro de carbono activo para eliminar el tema de los olores, sabores y los productos químicos. Y la tercera etapa sería la membrana esta, que es la que hace que el agua se vuelva como agua para una plancha. Agua destilada. Elimina el 99,9% de las sustancias que hay en el agua, ya sean buenas o no sean buenas. ¿Qué quiere decir? Que lo que sale por allí es agua destilada. Ese agua, como he dicho, es buena para una plancha o es buena para un laboratorio para hacer ciertas cosas, pero no es agua para la salud, ni mucho menos. Beber agua destilada todos los días os va a robar la energía vital. Vosotros necesitáis tener agua viva. Es súper importante, nuestro cuerpo es agua, estamos conectados con el agua. Si no bebemos nos morimos, y si no tenemos agua de calidad nos vamos a poner enfermos. Está asociada a todas las enfermedades. O sea, cualquier enfermedad que tengas, tú tienes que empezar a beber agua buena, empieza por ahí. Todas las enfermedades mentales, bebe agua buena. Todas las enfermedades del cuerpo, bebe agua buena. Empieza por ahí. Empieza por beber agua de calidad. Empieza por respirar aire puro. Y empieza por tener alimentos que realmente son saludables. Pero mucha gente se preocupa mucho del alimento, pero no se preocupan del aire, viviendo en las ciudades con la cantidad de contaminación que hay allí, y no se preocupan de algo que es fundamental, que es agua, ¿vale? Entonces, el agua, súper importante. Filtros de osmosis no sirven para la salud. Primeramente, para la salud vuestra. Y segundamente, para la salud del medio ambiente. ¿Por qué?
Porque en el mejor de los casos, en el mejor de los sistemas, dentro de toda la gama que hay, que los compráis por 150 euros, os pueden llegar a cobrar hasta 2.000 euros por un aparato de osmosis. En el mejor de los casos, pues para que vosotros podáis recoger un litro de agua filtrada, pues van a tirar de 6 a 8 litros, en el mejor de los casos, ¿vale? Porque todos los aparatos de osmosis tienen una entrada y una salida hacia el grifito por donde te da a ti el agua, pero luego lleva otra salida hacia el desagüe. Y todo lo que va hacia el desagüe no te lo explican los vendedores, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si tú por cada 100 litros que estés sacando para consumo, pues estás tirando en el mejor de los casos entre 600 y 800. Y esto en el mejor de los casos, porque ¿qué es lo que pasa cuando la membrana de la tercera etapa de la ósmosis se empieza a obstruir? Pues que cada vez requiere de más cantidad de litros para seguirte dando a ti el flujo de agua limpia. Quiere decir que el que antes, al principio, cuando el filtro estaba súper nuevo, te estaba tirando unos 6 a 8 litros, pues ahora te puede estar llegando a tirar 20 e incluso llegar a tirar 40 litros para darte un litro de agua. Es una locura ecológicamente, y luego además en tu factura de la luz, del agua, que el agua vale que no es muy cara, pero coño, nos están diciendo que tenemos que cuidar un recurso tan importante y nos están vendiendo unos aparatos que no lo cuidan, y esto no nadie lo dice, esto nadie... Entonces al final, por eso os digo que tenéis que ser autodidactas, tenéis que tener criterio propio y tenéis que investigar las cosas por vuestra propia cuenta y no creeros nada de lo que dicen por la televisión y por los medios oficiales. O sea, eso es lo más desinformado que hay hoy en día. Si queréis realmente tener una salud ilimitada y tener el control de vuestra vida, apagar la televisión. O sea, impepinable. Yo hace años que lo hice. Entonces, para seguir con el tema de la osmosis, o del osmosis, perdón, porque hay que decirlo bien, osmosis, un proceso de osmotización, ¿vale? Pues el filtro de osmosis, además, tiene una limitación, quiere decir que tiene un depósito, normalmente tienen 8 litros de capacidad, y para poder, bueno, pues es decir, yo ahora mismo voy a hacer un perolaco aquí de lo que sea y requiero de 10 o 12 litros de agua, olvídate de eso, ¿vale? Vas a tener que hacer cola, vas a tener que vaciar los 8 litros del depósito y esperar, ¿vale? Hasta que el aparato vuelva a regenerar y te llene otra vez el depósito. Otra de las inconvenientes que tiene es que ya sabéis todos que el agua y la electricidad pues no son buenos compañeros. Pues un aparato de osmosis, la mayoría de ellos, los que son medianamente ya un poquito menos cutres, pues ya tienen electricidad, requieren una fuente eléctrica, requieren una compleja instalación por un especialista, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, al final un rollo patatero, ¿vale? Un montón de pasta para estar tirando el agua, para estar bebiendo algo que no es sano, que os va a desmineralizar, que os va a desenergetizar, porque es que beber agua sin energía es lo peor que hay, y por lo tanto, para mí, o sea, sería lo último que le recomendaría a una familia para su salud, montar un aparato de estos en su hogar. Eso es un despropósito. Eso es vamos, o sea, es un sinsentido. Cuando tú conoces realmente todo este tipo de aparatos, no tiene sentido. Entonces, cuando os dije, hay que buscar aparatos que simulen los efectos de la naturaleza. ¿Cómo filtra la naturaleza el agua? Pues cuando llueve, ¿ok? Cae y se filtra a través de la tierra, por la piedra, por la diferente granulometría de los elementos que hay, y arrastra pues estas sustancias minerales y le dan las características únicas que tiene el agua, pues de la Sierra de Madrid o de la Sierra de Andalucía, o que cada una son diferentes, y al final tú, si estás en esa zona, pues debes de beber agua de tu zona porque estás conectado con la naturaleza del entorno. Si tú estás bebiendo agua que viene en la otra punta de España o de otro país, pues tú me dirás qué sentido ecológico y qué coherencia con la naturaleza tiene eso. Ninguna. Por lo tanto, filtros que simulen a la naturaleza. ¿Cómo? Simplemente por filtración natural. La mayoría, hay mucha gama de filtros que tienen filtros cerámicos, ¿vale? Que es una bujía que tiene una porosidad, igual que pasa cuando llueve por la tierra, y que va a filtrar todas las partículas que tenga el agua, ¿vale? Entonces, cuanto más efectivo sea ese poro, o cuanto más pequeño sea ese poro, pues más efectivo va a ser la filtración. Y luego, además, tienen que llevar otra segunda etapa, que es el carbón activo,
que es el que va a eliminar el sabor, el olor, los metales pesados, los productos químicos del agua. Para eso, pues hay luego, pues igualmente dentro de este marco de filtros, pues hay muchos diferentes, ¿vale? Están los que llevan el carbón activado simplemente granulado, que esto lo que pasa es que luego hay que cambiarlos cada 2 por 3. Y luego hay otros que trabajan más la tecnología y que te dan un sistema de carbono microprensado y que te permiten más capacidad de filtración. Entonces ahí están, que luego cuando vayáis a buscar ese filtro, busquéis el que mejores prestaciones os dé a nivel de rendimiento de filtración, porque cuanto más eficaz, más limpia va a estar el agua, pero sin eliminar las sustancias minerales. Y sobre todo hay aparatos que tienen la capacidad, a través de la carga electrostática, de reorganizar esas moléculas que hablábamos de la cal al principio, para que no estén tan juntas y para que se puedan, o sea, que cuando entren al cuerpo, pues igual que entran, salen. No hay ningún problema, no se empiecen a sedimentar en nuestro organismo, en nuestras venas y en nuestras arterias, que estos son los principios de arteriosclerosis. Está muy relacionado a beber aguas muy duras, ¿vale? Y ya no duras, sino estructuradas con muchos minerales, porque en muchos lados puede venir con mucha cal, pero en otros lados puede venir con otro mineral que es igualmente perjudicial para el organismo, porque todos los excesos y todas las desestructuraciones moleculares no van bien. Por eso tenemos que devolverle al agua sus propiedades que están en la naturaleza. Entonces, buscar un filtro que simule la naturaleza, buscar un filtro que no os haga dependientes de la empresa constantemente, ¿vale? Que ahora hay que cambiarle este filtro, cambiarle este otro filtro, y esto al final, pues bueno, hay diferencia, ¿no? Entre el que tienes que cambiarle el filtro cada 6 meses al que te puede a lo mejor durar varios años, ¿vale? Diferencia de precio y sobre todo diferencia de atención, de tener que estar pendiente de eso. Así que bueno, ¿qué más os podría explicar yo sobre el tema de los filtros ya así más avanzados? Bueno, pues que hay toda una tecnología nano, ¿vale? Que es la nanocerámica, que fue una tecnología que desarrolló la NASA no sé si entre el 80 y el 90, para los viajes espaciales y filtrar el agua. O sea, hay una gama de filtración que se llama nanoceram, ¿vale? Que filtra a 1 nanómetro, porque normalmente lo que más vais a encontrar en el mercado es filtración hasta 1 micra, ¿vale? O 3 micras o 5 micras, que ya está muy bien. 1 micra es muy pequeño, pero 1 nanómetro es muchísimo más pequeño. O sea, 1 nanómetro es 1000 veces más pequeño que 1 micra. Entonces, cuando utilizamos tecnología de filtración con nanoceram, ¿vale? Que es patentado por la NASA, pues el agua se vuelve extraordinariamente fina y con unas propiedades para el cuerpo brutales, ¿vale? Entonces estamos acercándonos a como lo hace la naturaleza, una filtración extrema, por decirlo de alguna manera. Y luego lo que os he dicho, buscar sistemas que incluyan un cartucho de cerámica, perdón, de cerámica de carbón activo, pero que venga microprensado para que tenga una alta eficiencia y durabilidad el cartucho, ¿ok? ¿Qué pasa con estos aparatos? Que no requieren de electricidad, que te los puedes llevar de vacaciones donde quieras, porque normalmente pues no son muy grandes, no son aparatosos, requieren una sencilla instalación, tanto se pueden conectar al grifo como se pueden montar debajo de la fregadera con un grifo auxiliar, para la gente que no quiere tener el aparato en la encimera, ¿ok? Además, te dan agua ilimitada, quiere decir, litro que entra, litro que sale filtrada, no desperdician ni una sola gota por el fregadero, ¿vale? No están desperdiciando el agua ni siendo un desastre ecológico. Y por lo tanto, pues no estamos tirando el dinero, porque tirar agua es tirar el dinero. Entonces, pues bueno, es súper importante que tengáis en cuenta esta diferencia a la hora de elegir un filtro, porque esto es mucho más diferente que ir a cualquier centro comercial y elegir el que vea que me va bien por lo que venden ahí. Creerme que los filtros buenos, ninguno lo venden ni en el Carrefour, ni en el Aquí, ni en el Allí, ni en el Ikea, ni en ningún sitio de estos. Los buenos filtros de agua lo tienen compañía de prestigio, que lleven muchos años investigando y desarrollando esta tecnología, pero que tienen que estar enfocadas en mejorar la salud de las personas. No sirven tecnologías enfocadas en, yo qué sé, en la agricultura. Bueno,
igualmente volvemos a la misma película. Si no tienen en cuenta toda la parte energética del agua, las plantas son mucho más sensibles que nosotros y de hecho en ellas podemos observar los cambios que hay de cuando beben agua convencional a agua estructurada y energetizada. Las plantas, hay un montón de experimentos en internet donde se demuestra cómo crecen mucho más rápido, cómo desarrollan mucho mejor sus ramas y bueno, pues el proceso metabólico de la planta es como mucho más rápido y acelerado que cuando el agua es agua convencional, desestructurada o con cloro o demás. Entonces, bueno, creo que con toda esta explicación podemos darle un poquito más de luz al tema del agua y eso, o sea, si quieres tener salud, siempre, o sea, está muy bien lo que comes, está muy bien lo que respiras, hay que tener salud emocional, hay que ser coherente, pero vamos, o sea, la clave y lo fundamental es que para que tú estés vivo necesitas tres cosas: respirar, beber y comer. Puedes estar un mes sin comer, pero estar un mes sin beber agua es muchísimo más difícil y estar un mes sin respirar ya ni te cuento. Por lo tanto, a partir de ahora te invito a que tengas mucho más en cuenta esto, a que cuides el aire que respires. Si vives en la ciudad, procura de hacer baño de bosque lo más regularmente posible. Tienes la opción de buscar aparatos de filtración extrema para dentro del hogar, ¿vale? Yo también estuve trabajando con los filtros de aire y es una pasada la diferencia que encuentras en respirar esto, sobre todo gente que tiene asma y este tipo de problemas. Además, cuando limpias los cartuchos ves la porquería que hay en la casa, que no se ve, pero hay mucha, y en las ciudades no os imagináis lo que hay allí por la cantidad de cosas que sueltan los coches y que suelta todo el bullicio de todos los niveles de contaminación que hay, no solamente física, sino eléctrica, electromagnética, todo lo que hay ahí cargando el ambiente de ionización positiva, de muchas cosas. No es ahora el tema entrar ahí, pero sí que el tema del agua es fundamental y que sepáis que bueno, que cualquier persona que quiera conocer un poco más el detalle o que quiera que yo le asesore, ¿no? Que conozco muy bien el mercado de todo el tema de la filtración de agua, de todo el tema de los vitalizadores de agua, no solamente de tecnología española, sino de tecnología de otros países, de Estados Unidos, de Alemania, ¿vale? Llevo muchos años investigando esto, conozco muchos profesionales, científicos, investigadores y conozco fabricantes personalmente de diferentes tecnologías y bueno, estoy aquí para ayudaros en este tema a quien lo necesite y estaré encantado porque es algo que me apasiona, porque a mí mi vida cambió gracias al agua. Cuando descubrí todo lo que os he contado en Masaru Emoto, mi conciencia se transformó, mi vida cambió y tomó un nuevo rumbo por el cual hoy estoy aquí y fue ese despertar de conciencia y ese despertar hacia esa visión del mundo mucho más espiritual. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo sobre el agua. No sé lo que ha durado un buen ratito. Y nada, cualquier comentario, cualquier cosa que tengáis al respecto, ya sea donde estéis viendo este vídeo, en mi red social, en el YouTube, donde sea, seguro que tenéis ahí un enlace para poderme contactar y estaré encantado de echaros un cable y de aclararos cualquier duda que se me haya podido a mí saltar en esta exposición, porque evidentemente no lo he explicado todo, pero hay mucha información.